cuando las decoraciones de Halloween comienzan a sangrar. ¿Me van a acusar de asesinato? El detective suspiró y no respondió. Sus ojos estaban cansados, angustiados. Solo ayúdenos a llegar al fondo de esto, dijo. Sí, está bien, respondí. Lo haré lo mejor que pueda. Podía escuchar el temblor en mi voz. No había dejado de temblar desde que sucedió. Había tomado una bebida fuerte para calmar mis nervios, pero no había funcionado. Empecemos por el principio, dijo el detective. Estabas teniendo una fiesta de Halloween. Sí, dije. Lo hacemos todos los años. Nos turnamos como anfitriones y toda la cuadra participa. Este año fue nuestro turno. Así que fuiste tú quien puso las decoraciones. Sí, dije. Dios, eso suena mal, pero no fui solo yo. Había mucha gente. En realidad yo solo estaba supervisando. ¿Puede darme una lista de quienes estuvieron involucrados? Sí, fue... lo siento, mi cabeza está hecha un lío. Solo deme un momento para calmarme, ¿puedo darle la lista? No te preocupes, podemos volver a eso después. Sí, está bien. Entonces, ¿quién creó al espantapájaros? Fui yo, dije. Pero yo no... Joder. Quiero decir, yo no hice esto. Lo puse la noche anterior. Alguien debe haber entrado durante la noche y... Dios. La habitación se balanceó y mi respiración se hizo pesada. Mi corazón aceleró su ritmo a una velocidad vertiginosa y la oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de mi visión. Oye, dijo el detective. Cálmate. Te estás hiperventilando. Tranquilízate y respira profundo. Hice lo que me dijo. Mi corazón se desaceleró, pero el pánico permaneció. Sí, gracias. ¿Crees que podamos continuar? Sí, respondí. Solo deme un momento. Mi cuerpo se convulsionó con temblores, pero en unos minutos se había calmado a una leve sacudida en mis manos. Tragué un nudo duro en mi garganta. Ya, está bien. Estoy listo. Entonces, el espantapájaros... instó el detective. La palabra me llena de pavor. El espantapájaros... repetí aturdido. Es una tradición de Halloween. Sí, los vecinos dijeron lo mismo. ¿Lo destruyen todos los años? Sí, por lo general está lleno de dulces y paja, como una piñata. Los niños lo golpean con palos y todos se divierten. Solo que no entiendo... Dios, ¿por qué alguien haría eso? Es demasiado pronto para especular. En este momento solo estamos recopilando los hechos. ¿Cuándo notó que algo andaba mal? Bueno, enseguida me di cuenta de que el espantapájaros no se deshacía tan fácilmente como debería. Pero pensé que quizá lo había armado demasiado bien, así que agarré un palo y... ¿Sí? Lo golpeé. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces qué pasó? Mis hombros se hundieron, mi boca se secó. Y luego... el espantapájaros empezó a sangrar y... Hubo una pausa incómoda. Los ojos del detective se clavaron en los míos, deseando que continuara. No dijo nada, y tuve que llenar el silencio. Se derrumbó en el suelo, dije. El sombrero se cayó y vimos que era un cuerpo. ¿Qué pasó después? Los niños empezaron a gritar. Una chica lo inició, creo que la chica de Oklahoma, y luego todos se fueron. Nosotros, los otros padres y yo, los sacamos a todos. Llamamos a la policía y bueno, eso es todo. Ustedes saben el resto. El detective garabateó su última nota y cerró el cuaderno plegable en el que había estado escribiendo.
Sus ojos eran duros, de piedra gris opaca, imposibles de leer. Cuando habló de nuevo, sus palabras fueron mesuradas, cuidadosas. Su voz era suave. Lo que me interesa, señor Johnson, dijo, es que no ha preguntado por su esposa. La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿Mi esposa? Ella está fuera de la ciudad. Ah, Dios, ella va a enloquecer cuando se entere de lo que pasó. De por sí odia la fiesta de Halloween de la cuadra. ¿Su esposa está fuera de la ciudad?, insistió el detective. La pregunta provocó una nueva herida. Sí, dije, olvidando mi miedo en ese momento de irritación. Ella y mi hijo están pasando las vacaciones con los abuelos en Virginia. Eso parece extraño, dijo el detective. Una familia que pasa unas vacaciones separada. Tuve la sensación de que sabía algo más de lo que dejaba ver. ¿Han hablado con ella?, yo dije. Me gustaría escuchar tu versión. Mi esposa y yo estamos pasando por una mala racha en este momento, pero no veo por qué esto es relevante. Es nuestro trabajo recopilar toda la información. Entonces podemos decidir qué es y qué no es relevante. ¿Por qué su esposa no pasó las vacaciones con usted? Suspiré. No estaba orgulloso de eso, pero me estaba poniendo nervioso. Podía sentir la sangre caliente subiendo a mi cabeza. Estamos separados, dije. ¿Y por qué es eso? Es personal. Su esposa dijo que estaba relacionado con la infidelidad. Así que sí ha hablado con ella. Sí. Bien. ¿Sabe? Engañé a mi esposa. Destruí a nuestra familia. Todo es mi culpa. Ahora, he tenido un día increíble, así que si no le importa, ¿puede decirme qué diablos tiene que ver mi relación con todo esto? El detective hizo una pausa. Habló suavemente. Su esposa está bajo custodia policial, señor Johnson. ¿Qué? Lamento tener que decirle esto, pero ella ha hecho una confesión completa. ¿Una confesión completa de qué? ¿De qué diablos está hablando? Ocurre ocasionalmente en casos de separación. Una parte siente la necesidad de castigar a la otra. Desafortunadamente, a veces se utiliza a los niños como una herramienta para ese fin. El comprender lo que pasó en realidad me golpeó en el estómago. La habitación se inundó de miedo. La bilis subió a mi garganta. Dios, no. Me temo que hemos identificado los restos como pertenecientes a su hijo, Ben. El grito se quedó atorado en mi garganta. Me desmayé. Barras de chocolate de tamaño grande. Hay un momento en tu vida en el que las cosas que te han sucedido se convierten en meras anécdotas. No quiero decir que sean menos importantes o que no sucedieron, sino que simplemente se convierten en lo que sucedió una vez. No importa cuánto te haya afectado, es solo una historia. Incluso si eres tú el único que sobrevivió. Hace 5 años, cuando teníamos 15, mi mejor amigo Andy y yo decidimos ir a pedir dulces una vez más. Sé que probablemente éramos demasiado mayores y los adultos del vecindario pondrían los ojos en blanco cuando llegáramos. Pero pensamos que nos darían los dulces porque los niños de nuestra edad eran más propensos a destruir su casa si no daban esos chocolates gratis. Andy y yo no éramos así de maldosos en absoluto, pero eso no nos hizo menos propensos a abrazar la idea. Los dulces gratis son dulces gratis. Teniendo esa edad en la que la pereza se convierte en una forma de arte en sí misma, Andy y yo no íbamos a salir solo para recibir cosas desagradables como dulces de mantequilla o el tipo de cosas que verías en el plato de dulces de la abuela. Deja eso para los boomers. Esta es la era digital. Si sabes qué buscar e incluso tienes habilidades básicas en las redes sociales, puedes trazar tu ruta con anticipación.
Incluso hace 4 años, los niños estaban por todo Twitter publicando fotos y poniendo hashtags donde daban los mejores dulces. Probablemente sea más Instagram lo que se usa ahora. Buscamos hashtag tamaño grande. Si bien sonaba como una buena idea en ese momento, también dio lugar a más de una foto de tipo desnudo por debajo de la cintura. No fue una forma infalible de encontrar los dulces, pero funcionó al menos un poco. Pudimos encontrar un vecindario no muy lejos de la casa de Andy que tenía 4 casas diferentes con barras de chocolate de tamaño grande. Cada uno de nosotros tenía 3 máscaras diferentes, ya sabes, del tipo de plástico delgado y barato que se sujeta a la cabeza con un trozo de elástico aún más barato y delgado. Era solo $1 por pieza en la tienda local y obtuvimos más que eso en chocolate solo de esas pocas casas. Para cuando salimos a cazar dulces, solo había pasado 1 hora hasta que la mayoría de las casas comenzaron a apagar sus luces o las de las velas de sus calabazas. Salimos un poco más tarde que otros niños porque nosotros éramos mayores y, por supuesto, ser mayor significa que no puedes hacer las mismas cosas que los pequeños o sería vergonzoso. Andy estaba navegando por Twitter tratando de ver si había otras casas cercanas que pudiéramos visitar, pero no estaba teniendo mucha suerte. Estaba mirando mi bolsa de dulces que había demostrado que este había sido un recorrido bastante épico cuando me dio un codazo y me mostró el teléfono para que lo viera. «Oye, hay uno más», dijo, con la voz ahogada detrás de su máscara blanca de esqueleto. Miré la pantalla y vi una imagen de 3 barras de Snickers de tamaño grande en una publicación con el hashtag tamaño grande. Andy pasó el pulgar por la pantalla y mostró la dirección. Estaba a 2 kilómetros de distancia, lo que, donde vivíamos, significaba que estaba en medio de la nada, cerca del borde del bosque. «Amigo», le dije, «no vamos a lograrlo. Se van a dormir antes de que lleguemos». Andy negó con la cabeza. «Nah, mira». Seguía presionando con el pulgar, abriendo los comentarios de todas las personas que habían respondido a la imagen. Nadie iba a ir hasta allá. Todos decían que estaba demasiado lejos o demasiado espeluznante. Si en esa casa se tomaron la molestia de comprar barras de chocolate de tamaño grande y casi nadie se presentó, seguramente esperarán. Apuesto a que son algunos viejos solitarios que solo quieren que la gente recuerde que están vivos. Yo dudé. Realmente no quería ir tan lejos. Hacía frío y vi cómo las densas nubes de vaho salían de detrás de la máscara de Andy. ¿2 kilómetros? Pregunté. Andy procedió a incitarme con algunos de los insultos más subidos de tono que jamás había escuchado. Nada de eso me molestó o causó algo en mí hasta que señaló que si nadie iba allí, probablemente nos darían un montón de dulces sin necesidad de hacer la rutina del cambio de máscara para hacernos pasar por alguien más. Finalmente acepté. Al menos sería una buena historia que contar. Podríamos hacer que suene aún mejor, tal vez incluso tuitearlo en vivo y ver si la gente podía hacerlo viral. Hablamos sobre hacer eso durante toda la caminata hasta allí. Imaginamos tantas formas de cómo podíamos hacer que pareciera que estábamos en medio de una película de terror. De camino hacia la casa, hashtag espeluznante. Hay música extraña tocando dentro, hashtag ¿qué demonios? Solo ese tipo de cosas para que la gente preste atención. Incluso si estuvieran dormidos, podríamos tomar algunas fotos o algo y hacer que pareciera la gran cosa. Excepto que nos olvidamos de la mayor parte de eso cuando llegamos allí. La casa estaba aún más atrás en el bosque de lo que pensaba. El comienzo del camino que llevaba a la entrada parecía estar todavía a 1,5 kilómetros de distancia y había una ligera curva que impedía que se pudiera ver la casa con claridad. Solo se alcanzaba a ver una luz encendida en una de las ventanas. No nos detuvimos en medio del camino ni nada. Habíamos llegado ya demasiado lejos y creo que, aunque nos habíamos emocionado con la idea de lo de Twitter, también estábamos cansados y solo queríamos conseguir los dulces e ir a casa a ver películas de terror. El camino hasta la entrada se sintió como una caminata rápida. No aparté los ojos de la puerta desde el momento en que pudimos verla. Solo había una luz encendida en el costado de la casa. Creo que era una luz de garage y brillaba por la ventana lateral, por lo que en realidad no se podía ver nada adentro.
Había una calabaza tallada con una llama parpadeante en la entrada, pero estaba realmente mal hecha, como si un niño pequeño o un anciano con parálisis hubiera intentado hacerla. Y había una cerradura especial en la puerta, una de esas pequeñas cosas de 5 botones que se abren con un código y contienen las llaves de la casa. Cuando nos acercamos, presionamos el timbre. El sonido del aparato apenas se había detenido cuando la puerta se abrió. Andy y yo nos quedamos allí, sin una sola palabra entre nosotros, mientras miramos lo que solo podíamos asumir que era un hombre en la puerta. Tenía una estatura promedio, un poco de sobrepeso, pero llevaba una extraña máscara. Tenía los ojos entrecerrados y las mejillas muy gordas y la boca fruncida como si estuviera tratando de contener la respiración. Detrás del hombre había una única bombilla roja expuesta que lo iluminaba a contraluz. Simplemente se quedó allí, jadeando con cada respiración detrás de la máscara, mientras giraba lentamente la cabeza de un lado a otro, mirándonos a cada uno de nosotros una y otra vez. No estoy seguro de cuál de los dos habló primero, pero al final ambos recordamos decir dulce o truco. El hombre se quedó allí durante al menos otro minuto, alternando su mirada entre la máscara de calavera de Andy y mi máscara de zorro, antes de darse la vuelta y caminar más adentro de la casa. Andy y yo nos miramos. Aunque no pude ver sus ojos, imagino que tenían la misma mirada confundida o aterrorizada que yo. Cuando miramos de nuevo hacia adelante, pude ver que el hombre tomaba una caja de barras de chocolate. Mientras se giraba lentamente hacia la puerta, su brazo golpeó una barandilla y gruñó cuando la caja salió volando de sus manos. Las barras de chocolate se esparcieron por el suelo. Algunas se deslizaron hasta el marco de la puerta. El hombre gruñó y maldijo mientras se inclinaba para recogerlas. Andy y yo no nos movimos de donde estábamos en el escalón de la entrada hasta que el hombre se dio la vuelta. Estaba sobre sus manos y rodillas recogiendo las barras de caramelo y Andy me dio un codazo, señalando el chocolate que estaba justo en el marco de la puerta. Creo que negué con la cabeza, pero no puedo recordar. Un momento de pánico se apoderó de mí. Solo quería irme, así que metí la mano dentro de la puerta para agarrar el chocolate. El hombre todavía estaba de espaldas y sabía que podía agarrar una barra y salir corriendo, dividiéndonosla si era necesario. En realidad no habría motivo para que nos persiguiera, pero en ese momento estábamos bastante alterados. Todo sucedió en cuestión de segundos. Cuando mi mano tocó el envoltorio suave y fresco de la barra de chocolate, sentí que una mano dura y poderosa me sujetaba la muñeca con tanta fuerza que pensé que se rompería. El hombre giró en su lugar y me agarró. Él había estado mucho más cerca de lo que me di cuenta. El juego de luces y mi máscara estropeaban el cómo lo había visto. Con un movimiento brusco, tiró de mi brazo y salí volando hacia la puerta. Pero tan pronto como me empujó a su lado, mi cuerpo cayó al suelo como un bulto y se abalanzó sobre Andy. Algo brilló en sus manos. Andy se había dado la vuelta para correr y de repente cayó al suelo. El hombre estaba de pie junto a él, respirando inquietantemente fuerte. Su aliento era una nube frente a su rostro. Estaba tratando de levantarme cuando se giró y vi lo que tenía en la mano. Una pistola Taser. Eso es lo último que recuerdo antes de volver a despertarme fuera de la casa. Me dolía el cuerpo y la cabeza me estaba matando. Mi cara también estaba fría. Me di cuenta de que no estaba usando mi máscara. Miré a mi alrededor desesperadamente en busca de Andy, pero estaba completamente solo. La puerta de entrada a la casa estaba cerrada. La calabaza mal hecha ya no estaba en el escalón de entrada. Las luces estaban apagadas. Me apresuré a agarrar mi teléfono, pero ese también había desaparecido. Estaba a punto de empezar a correr cuando el pánico se apoderó de mí y me di cuenta de que Andy podría estar todavía en la casa. Sí, podría haberse escapado, pero ¿y si no lo había hecho? Tan silenciosamente como pude, di la vuelta a la casa, tratando de mirar por las ventanas oscurecidas, pero no pude ver nada. Estaba demasiado asustado como para llamar a la puerta. Es decir, esto no era una broma.
El hijo de puta había usado un taser con Andy. Cuando casi había hecho una vuelta completa, creí haber visto algo que se movía en la oscuridad. Entrecerré mis ojos hacia la ventana y casi me desmayo cuando la máscara redonda y gruesa apareció en la ventana, golpeando la frente contra el vidrio. Dejé escapar un grito y se quedó allí, mirándome. Luego miró hacia un lado, junto a él, y vi cómo algo blanco apareció a la vista. Era una máscara de esqueleto, la máscara de esqueleto de Andy. Y había algo salpicado sobre ella, algo rojo. Yo corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más y me abalancé hasta la primera casa que encontré que tuviera las luces encendidas. Jadeé y lloré y les rogué que llamaran a la policía. Cuando la policía llegó a la casa, no había nada allí, ningún hombre, ni ningún Andy. Todo lo que encontraron fue el marco de la puerta astillada desde donde la puerta trasera había sido pateada. Ni siquiera me había dado cuenta de eso en la oscuridad. Si lo hubiera hecho, tal vez podría haber hecho algo en lugar de huir como un cobarde. Más tarde supe que la cerradura con botones estaba en la puerta porque la casa había sido abandonada una semana antes. La cuenta de Twitter que Andy y yo habíamos encontrado también tenía una semana. Si nos hubiéramos molestado en revisarla, habríamos visto que la cuenta seguía a más de 1000 personas y tenía 15 seguidores. Todos los tweets fueron retweets de otras cuentas legítimas, excepto la imagen de las 3 barras de chocolate. Esa estaba registrada a nombre de un niño que fue a una escuela secundaria cercana, pero eso fue solo una mentira para despistar a la gente, para atraer a alguien. Y había funcionado. Lloré mucho. Lloré mientras les contaba a los extraños a cuya casa corría lo que sucedió, rogándoles que llamaran a la policía. Lloré cuando les conté a los oficiales y a mis padres lo que pasó. Lloré mientras trataba de entender por qué sucedió todo eso, por qué el hombre me dejó ir a mí, por qué solo se llevó a Andy. Han pasado 5 años desde que Andy desapareció y no ha habido noticias de él. Ninguna respuesta. Cada año me meto en Twitter y busco el hashtag tamaño grande, revisando todo, asegurándome de que no sea una mentira o un señuelo. He llamado a la policía más de un par de veces pensando que encontré al tipo. Pero sobre todo estoy buscando a mi amigo, para poder dejar de contar esta historia y empezar a vivir mi vida de nuevo. La vida que perdí el día que Andy desapareció. Todo por una barra de chocolate de tamaño grande. Mejor que estés en casa a la medianoche en Halloween. Mientras crecía, mi padre me contaba historias de miedo, las que decía haber experimentado durante su infancia. Sus historias me fascinarían y aterrorizarían a la vez. A medida que crecía, los relatos que él compartía se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente llegaron a su fin. Quizás porque dejé de creer. Había llegado a la conclusión de que, de una manera retorcida y divertida, él estaba encontrando placer al llenar mi joven imaginación con visiones malditas. Sin embargo, después de un viaje reciente a casa, mi pensamiento ha cambiado. Le creo, y creo que las historias de su infancia están más arraigadas a la realidad de lo que me gustaría admitir. A principios de este mes, regresé a casa de la universidad para una breve visita de fin de semana con la familia. Estaba sentado en el sofá de la sala y mi papá en su cómodo sillón reclinable. Estábamos intentando encontrar algo que ver en la TV cuando nos detuvimos en una de las películas de pesadilla en la calle Elm. Fue entonces cuando le pregunté si recordaba las historias de miedo que me contaba cuando era niño. Esperaba una respuesta sonriente, pero, para mi sorpresa, parecía extrañamente serio. Me reí en voz alta por su reacción, pero con una cara seria, mi papá me miró directamente y dijo que todo lo que una vez me dijo era la verdad.
Seguimos hablando y me recordó que su familia se había mudado a un pequeño pueblo de Mississippi cuando él tenía unos 8 años. La casa al otro lado de la calle estaba vacía, tapiada, y rápidamente descubriría que estaba encantada. Tenía 2 pisos y estaba inclinada como si pudiera colapsar en cualquier momento. Sus padres le advertían que se mantuviera alejado, pero eso no detuvo su curiosidad. No fue hasta varios años después que la casa fue demolida, dejando atrás misteriosamente solo la escalera de madera delantera y un pozo cubierto de piedra en la ahora inquietante propiedad al aire libre. Pensó que una vez que la casa se hubiera ido, las cosas podrían ser normales. Había experimentado bastantes encuentros extraños de primera mano y también a través de historias que su grupo de jóvenes amigos compartían entre ellos. Pero dijo que no era solo la casa, ni las rarezas que ocurrían en su vecindario, sino que toda la ciudad en la que creció estaba lejos de ser común. Cuanto más lo escuchaba hablar, más comenzaba a creer de nuevo. Mis padres nunca me dejaban salir a pedir dulces solo, incluso en la escuela secundaria, y recuerdo que esto me causó bastante vergüenza con mis amigos. Bromeé con mi papá, diciendo que todo lo que hizo fue aislarme de la diversión adolescente de Halloween. «Puedes culpar a mi apocolosiposis», respondió. Nunca había escuchado esa palabra antes, así que le pregunté qué significaba. Sonaba como algo que él se inventó. «Búscalo en Google», dijo. «Lo creas o no, hay fobia a todo, incluso para tus miedos más oscuros». Mi padre continuó diciendo que solo quería ser un buen padre. Solo estaba tratando de protegerme, para asegurarse de que regresara a casa sano y salvo y que estuviera en la cama al final de la noche. Le pedí que me contara una de sus muchas historias de Halloween. Él obedeció, preguntando si recordaba el de la desaparición de su mejor amigo Jake, un evento que todavía lo persigue hasta el día de hoy. Nunca se ha olvidado de su amigo Jake y del Halloween que pasaron en el parque, esperando a Jack-o'-lantern, el hombre calabaza. Jake fue el primer amigo de mi padre cuando se mudó a la pequeña ciudad. Se conocieron en la escuela y pasaban la mayor parte de su tiempo libre paseando por el vecindario. Jake vivía convenientemente a solo un par de calles de distancia. A medida que crecieron, Jake rápidamente se ganó la reputación de ser el chico malo. Siempre estaba metido en problemas y comenzó a pasar más tiempo detenido que en clase. Hay algunas historias que mi padre preferiría no compartir conmigo, principalmente porque estaba un poco avergonzado de su comportamiento. Pero las payasadas de Jake ocasionalmente influían en sus decisiones para peor. Un día, Jake desapareció. Dejó de presentarse a la clase del primer año de la escuela secundaria y los rumores que circulaban por la ciudad eran que lo enviaron a un internado. Su casa estaba desierta y pronto se le puso un letrero de venta en el patio delantero. Aproximadamente pasó un año y muchas de las preguntas de mi padre sobre lo que le había sucedido a Jake quedaron sin respuesta. Eso fue hasta la noche de Halloween, cuando Jake reapareció repentinamente. Mi papá se había quedado solo en casa mientras sus padres asistían a una fiesta de Halloween solo para adultos. Les prometió que se quedaría dentro de la casa y repartiría caramelos a los niños. Solo unos momentos después de que sus padres se marcharan, alguien llamó a la puerta. Como esperaba un grupo de niños disfrazados, mi padre se quedó en estado de shock e incredulidad al ver a Jake de pie afuera. Estaba masticando un caramelo, vestido con ropa oscura con jeans rotos y lucía una gorra al revés. Había pasado aproximadamente un año, pero mi padre dijo que Jake se veía exactamente igual. Jake no quería responder preguntas sobre su paradero. En cambio, se comportó como el tonto bromista de siempre y, bajo su implacable presión, convenció a mi padre de que aceptara el desafío de jugar una variación del juego de Halloween, Gallina. Las reglas eran simples: ver quién podía ser el último en estar fuera de su casa durante la noche de Halloween sin correr de regreso asustado. Jake estaba actuando muy extraño esa noche. Los dos no hablaban mucho, así que para matar el tiempo terminaron dando un paseo por el vecindario.
buscando casas con tazones de dulces afuera. Su última parada ese Halloween fue el parque local a unas cuadras más abajo. Estaba ubicado en las oscuras afueras del vecindario, alejado de las casas. Mi papá y Jake frecuentaban este lugar mientras crecían. Tenía un campo de béisbol de ligas pequeñas y durante los veranos los dos pasaban horas jugando y pasando el rato en el banquillo. Mi papá recuerda que fue una noche animada de octubre. Mientras caminaban por el parque, todo lo que pudo escuchar fue el silencio y los sonidos de los grillos que resonaban en los campos circundantes. No había luces, y aparte del resplandor de la luna casi llena, el parque se encontraba sumergido en una espeluznante oscuridad. Mi papá seguía preguntándose cómo terminaría la noche. Trató de pensar en varias formas de asustar a Jake, decidido a poner fin al estúpido juego de la gallina de Halloween. Pero no se le ocurrió nada inteligente. Iba a hacer falta algo más que saltar desde detrás de una esquina para hacer que Jake corriera asustado. Los dos llegaron al campo de béisbol y solo pasaron unos minutos sentados en el banco de acero antes de que Jake se levantara y comenzara a caminar de un lado a otro. Algo lo tenía visiblemente nervioso. Mi padre siguió presionando a Jake para que le diera una explicación, para responder por qué estaban sentados afuera en el frío, por qué Jake había regresado tan repentinamente, en Halloween de entre todas las noches del año. Cuando Jake notó que mi papá llevaba un reloj de pulsera, se obsesionó con pedir la hora una y otra vez. Primero preguntó alrededor de las 11, seguido de la misma pregunta cada 5 minutos a partir de entonces. Finalmente, mi papá dijo que ya era suficiente. Jake lo estaba volviendo loco. Agarró a Jake por el cuello de la camisa y lo lanzó contra la cerca. Una última vez, mi padre exigió respuestas, pero Jake permaneció en silencio. Fue entonces cuando mi padre finalmente se rindió y decidió que era hora de irse a casa. Hasta el día de hoy, todavía lo atormentan algunas de las últimas palabras de Jake. Cuando dio su primer paso, escuchó a su amigo comenzar a hablar en voz baja. Mejor que estés en casa a la medianoche en Halloween, o el hombre calabaza te perseguirá hasta el fin. A todas las almas malas que no estén en la cama, el hombre calabaza les arrebatará la cabeza con drama. Y con tu cabeza lanzará un hechizo. Serás una de esas calabazas, desde ahora hasta la próxima víspera de Noche de Brujas. ¡Es real!, gritó Jake. No es un cuento popular estúpido de Halloween para asustarnos. Las advertencias son ciertas. Lo he visto con mis propios ojos. Juro por Dios que el hombre calabaza, Jack-o'-lantern, es real. Mi papá admite que sus emociones lo atraparon. Estaba asustado por el comportamiento extraño de Jake y su advertencia de leyenda urbana. No sabía qué creer, y era tarde. Sabía que debería estar en casa, no solo en el parque. En lugar de alentar el extraño comportamiento de Jake, mi papá decidió decirle buenas noches y continuó su camino. Jake gritó, solicitando una vez más que le diera la hora. Mi papá miró su reloj. Era medianoche, pero esta vez decidió no contestar. Estaba a poca distancia por el camino de grava cuando Jake dejó escapar un grito ahogado de horror. Mi papá se dio la vuelta y pudo ver a Jake señalando en dirección al césped de los jardines. ¿Lo ves?, Jake susurró en voz alta. Mi papá miró hacia la oscuridad circundante y en la distancia pudo ver una luz tenue y parpadeante. Se quedó quieto, mirando mientras el misterioso resplandor se acercaba. Intentando llamar la atención de Jake, mi papá gritó varias veces que era hora de irse, pero Jake estaba atrapado en un trance, continuando murmurando la advertencia en voz alta. Mejor que estés en casa a la medianoche en Halloween, o el hombre calabaza te perseguirá hasta el fin. A todas las almas malas que no estén en la cama, el hombre calabaza les arrebatará la cabeza con drama. La luz brillaba más,
acercándose cada segundo que pasaba. Mi padre estaba helado de miedo, cegado por el resplandor naranja. Ahora estaba directamente frente a Jake. Una risa crepitante, fuerte y de tono alto resonó en el parque. En un repentino momento de conciencia, Jake comenzó a correr por su vida. Mi papá dice que era difícil ver quién o qué se escondía detrás de la luz, pero vislumbró lo que parecía una calabaza encendida, tallada con una cara malvada y siniestra. Los dos amigos corrieron juntos, uno al lado del otro, tan rápido como pudieron, lejos del parque y de regreso al barrio. Mi papá, que era más rápido que Jake, siguió acelerando. Cuando mi padre se acercó a su casa, pudo escuchar a Jake gritando en la distancia, pero por el momento solo podía pensar por su propia seguridad y entró rápidamente a su hogar, cerrando la puerta detrás de él. Llamó a sus padres, pero aún no llegaban. Estaba solo. Se debatió en llamar a la policía, pero antes de que pudiera tomar decisiones racionales, se oyó un ruido sordo en la puerta. Podía escuchar a Jake gritando pidiendo ayuda. Mi papá corrió escaleras abajo, hacia la puerta principal, pero los fuertes gritos se convirtieron rápidamente en un inquietante silencio. Nervioso por abrir la puerta, gritó varias veces para que Jake respondiera, pero no hubo respuesta. Reuniendo el coraje para abrir lentamente la puerta, mi padre se asomó afuera. Miró a su alrededor y de repente fue sacudido por otro descubrimiento extraño. A 1 metro de la entrada, encima de la alfombra de bienvenida, había una camisa oscura, jeans rotos, un par de zapatos vacíos y una gorra de béisbol. Los reconoció como pertenecientes de Jake, exactamente los mismos artículos que llevaba esa noche de Halloween. Y escondida debajo de la ropa había una calabaza naranja gigante. Hasta el día de hoy mi padre todavía no está seguro de si fue una broma bien pensada o si él y Jake realmente se habían encontrado con algún tipo de entidad maligna ese Halloween. Pero una cosa que mi papá sí sabe con certeza es que nunca volvió a ver a Jake. Bromeé con mi padre sobre la historia del hombre calabaza y traté de que admitiera lo absurdo de la leyenda urbana, pero se aferró a su verdad. Insistió en que cuanto más pensaba en ello, más creía que Jake estaba genuinamente asustado esa noche, que algo terrible le había sucedido, algo inexplicable. Le pregunté por la calabaza, la que encontró en la entrada escondida debajo de las cosas de Jake. ¿Qué le pasó a esa cosa? Si creía que la leyenda urbana era cierta, ¿salvó la calabaza pensando que podría ser Jake? Mi papá dijo que dejó todo afuera esa noche. Estaba tan asustado que cerró la puerta y corrió directamente a su habitación para esconderse en su cama. Por la mañana, sus padres le preguntaron qué había pasado en la entrada. Parecían molestos y mi papá se hizo el tonto, esperando que tal vez todo fuera solo una pesadilla. Sus padres le dijeron que fuera a echar un vistazo, y recuerda temblar nerviosamente cuando se acercó a la puerta. Cuando salió, vio que las pertenencias de Jake todavía estaban allí, pero esparcidas por la entrada, y la calabaza estaba completamente destrozada. ¿Vándalos adolescentes de Halloween? Posiblemente, piensa. O si eliges creer en la leyenda urbana, tal vez el hombre calabaza regresó para asegurarse de que un alma mala como Jake nunca volviera a celebrar Halloween nunca más. Porque para Jake, Halloween nunca se trató de pedir dulces, tallar calabazas, vestirse con disfraces o ver películas de terror. Su idea de la diversión de Halloween era ceder a los impulsos de hacer travesuras, causar problemas, desobedecer a sus padres y quedarse fuera hasta pasada la medianoche. Para aquellos que eligen celebrar el espíritu de Halloween por las razones equivocadas y malvadas, déjeles saber que hay consecuencias. El hombre calabaza los atrapará. Apocolosinopsis. Dice mi papá de nuevo, solo que esta vez me dice lo que significa. Es el miedo a convertirse en calabaza.
Es una fobia real, y porque yo la tenga, no significa que sea el único que la tiene. Debo admitir que después de escuchar a mi padre contar su cuento de Halloween con la misma seriedad sincera de siempre, puedo sentir que la emoción de mi infancia por el horror regresa. Una vez que mi papá terminó, solo tenía una última petición para él. ¿Puedes contarme otra historia de miedo? Hace mucho tiempo que no traía esta sección de 3 historias de terror, así que espero las hayan disfrutado todas y déjame un like por favor, compártelo también, eso me ayuda mucho a seguir subiendo este tipo de contenido. Y déjame en los comentarios cuál fue la historia que más te gustó. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.